Bueno, ya se comienzan a conectar nuestros buenos amigos foristas aquí a través de nuestra página Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook, mi fanpage. Acá estamos ya desde la cava de Vaca Brava, dándole un saludo a todos nuestros buenos amigos, como siempre, acá con un poco del agua que se tiene aquí en Vaca Brava, propia agua acá de restaurante, acá en The Jar, en Cagua, donde estamos obviamente acá en la cava, donde están los vinos y lo fino, como decimos los amigos de la calle. Cuando usted quiere, pues obviamente tener un licor de primera, pues viene a la cava. Allí siempre está todo disponible para los buenos amigos y clientes que vienen acá a Vaca Brava. Este es tu amigo Andrew Álvarez, una vez más acá, comenzando la transmisión desde Vaca Brava, The Jar, en Caguas, la última frontera, distinto y diferente, es lo que traemos para ustedes hoy, lunes. Es importante, ¿verdad?, que hoy lunes 12 de mayo tengamos una perspectiva de dónde estamos aquí ahora en el mundo y de la situación que todos estamos experimentando, las positivas, las negativas. Esta es parte, ¿no?, de la evolución de la vida y del mismo propósito del por qué, ¿no?, la existencia humana. Nada siempre va a quedar estático, todo es movimiento en un universo, es ese proceso de cambio continuo, de transmutación, en que está nuestro mundo, nuestra vida y todo lo que nos rodea. Precisamente hoy venimos, ¿no?, con este tema en la última frontera, que tiene que tratar sobre el universo holográfico o sobre todo el universo mental, todo lo que está correlacionado a la percepción que el ser humano tiene del entorno. Me explico. De todo lo que te rodea, no solamente la idea que tú tienes o que has aprendido para identificar todo lo que te rodea, objetos, formas geométricas, acciones sociales, el entorno, etcétera, etcétera. Y sobre todo, las cosas que no ves. Me explico. Lo que tu percepción sensorial no capta, ¿no? Moléculas, átomos, frecuencias electromagnéticas, radiación, energía y tantas cosas a nivel de mundo microscópico como subatómico, ¿no? Lo que sería lo infinitesimal, lo que llega obviamente al origen mismo de la creación de la materia y la energía. Luego, pues claro, podemos expandirnos, como he explicado tantísimas veces, hacia el macrocosmos, ¿no? La inmensidad, ¿no? Lo que la teoría de la relatividad general de Albert Einstein trata de explicar, la cosmogonía, toda esa inmensidad más allá de la dimensión humana, ¿no?, de la existencia física finita que tenemos los organismos biológicos compuestos en carbono, definidos como seres humanos, ¿no?, con toda esa genética increíble. Y que definitivo, cuando uno busca los enlaces del infinito, ¿no?, de ese cosmos insondiable, pues definitivamente uno encuentra también los principios mismos de la vida, desde la situación de la mecánica cuántica y explicar ese mundo subatómico, hasta definitivamente las grandes formas del universo, por ejemplo, galaxias, cúmulos galácticos y tantísimas otras cosas que se pueden ver no solamente por el telescopio óptico, sino también por radiotelescopio. Esa inmensidad, ¿no?, ese increíble desconocido que no solamente somos nosotros mismos proyectados en ese inmenso universo. Tantísimas cosas interesantes. Si vamos a buscar, por ejemplo, lo que algunos llaman la geometría cósmica o la geometría sagrada, ¿no?, la secuencia, por ejemplo, de Fibonacci o Fibonacci. Fibonacci escribió una secuencia, estudió una serie de formas geométricas, ¿no?, a lo que le llamaban precisamente esa secuencia, repetición numérica en todas las estructuras del infinito universo, inclusive desde la Tierra hasta obviamente las galaxias, ¿no? La secuencia de Fibonacci nos lleva a eso, a esa geometría divina, como algunos dicen, donde desde el caracol hasta la galaxia, desde los espirales, obviamente el ADN humano, desde el crecimiento de plantas, desde el desarrollo de flores, es decir, la naturaleza, ¿no?, encontró un patrón matemático casi perfecto, básicamente perfecto, para repetir todas las cosas que hay en el universo, ¿no?, en ese viaje cósmico. Así que vemos que las formas exitosas y de la forma o manera que la naturaleza puede replicar estas formas geométricas, las sigue haciendo, no solo en el planeta Tierra, en cualquier esquina del infinito. Así que despierta durmiente, aparentemente, ¿no?, hay una secuencia, hay una frecuencia, hay algo más allá de lo que podemos percibir, es decir, algo obviamente mucho más grande y profundo de lo que pensamos que es la creación, si así le podemos llamar, o que es todo esto, ¿no?, que es un proceso aparentemente de transformación continua. Como he dicho, lo único constante en el universo es el cambio, y eso se aplica a la vida de todos nosotros. Pues bien, esta situación obviamente de poder hablar, ¿no?,
de qué podemos tal vez entender de ese infinito universo, ¿no? En todas las perspectivas o dimensiones en que lo queramos ver, ¿no? E inclusive entrar en las teorías de cuerda, ¿no? Donde nos van llevando hasta la llamada teoría de los bucles gravitacionales. O sea, no quiero poner esto muy complicado a nivel de física, porque yo no soy físico, pero sí trato obviamente de entender la cohesión que hay entre toda esta información teórica vis a vis la realidad que vivimos y las cosas que quedan en ese vacío de información. Es decir, cosas que tal vez no entendemos, no comprendemos muy bien, que incluso las mentes más brillantes dentro de la ciencia tratan de ponerle un lugar o de entender el porqué del porqué, esa complejidad enorme que hay, que probablemente, oiga bien, es simple la contestación, porque está en todas partes. No, nosotros somos parte precisamente de ese fenómeno que queremos estudiar, de la inmensidad cósmica, ¿no? Del océano cósmico, de todo eso. Tal vez se nos hace imposible o difícil de entender porque nosotros somos parte de ese océano, somos una partícula más en esa inmensidad. Y ahí tendríamos que dar, ¿no?, vuelta en el tiempo e ir regresando, ¿no?, hacia el pasado y tratar de buscar incluso cómo pensadores, tanto filósofos griegos como pueden haber sido persas, árabes o incluso sobre todo egipcios pudieron ver ese mundo en la antigüedad. Y me explico brevemente. Por ejemplo, yo siempre he citado en otras ocasiones cuando he tocado temas afines a este del universo holográfico o del universo mental a Hermes Trismegistos, ¿no? El 3 veces grande, ¿no? Este maestro, como diríamos nosotros, predinástico, que básicamente es muy poco lo que se sabe o se percibe de él a través de la investigación arqueológica e histórica que se ha hecho de Egipto. Cuando se trata de ubicar a este señor en tiempo y espacio, y alegadamente, según lo poco que se ha podido rescatar y casi todo material esotérico, pues viene mucho antes de la primera dinastía egipcia, es decir, mucho antes de la construcción de las grandes pirámides, que por allá por la cuarta dinastía, y recuerde que hubo decenas y decenas y decenas de dinastías egipcias, hasta llegar obviamente a Cleopatra, que de hecho no era una dinastía egipcia, sino era más bien griega, por decirlo de esa manera. Ahora, descendiente de Ptolomeo. Ahora, de una forma interesante, tenemos entonces que tratar de escenificar todo esto que tenemos frente a nosotros, todo lo que hay dentro de nosotros. Hermes Trismegisto habló de las leyes del mentalismo, es decir, que el universo es mental, que hay unas leyes de mentalismo de acción, reacción, causas, efectos, una serie de cosas que llevan una secuencia en tiempo y espacio, ¿no? Y que podrían obviamente procesarse de otra manera, más allá inclusive de la experiencia humana como la percibimos. Es decir, nosotros tratamos de organizar la realidad, lo sabes, ¿verdad? Nosotros tratamos de dar pasado, presente, futuro, en lo que se llama el tiempo. Tratamos de usar, ¿no?, un pensamiento lógico, ¿no?, que sea longitudinal, que siga más o menos una secuencia, porque cuando nos sacan de ese plano, cuando nos sacan obviamente de la lógica o del pensamiento humano per se, pues ahí inmediatamente nuestro mundo pues pierde razón de ser. Ahí, por ejemplo, cuando vemos personas con desequilibrios mentales o desequilibrios bioquímicos en el cerebro, gente que sufre, por ejemplo, paranoia, de psicosis, pues gente que obviamente se rompió ese equilibrio de la percepción y el entendimiento propio que tienen del entorno y de ellos mismos, ¿no? Y ahí pues no se sabe diferenciar entre alucinaciones, fantasías o lo que es la realidad per se. Ahora bien, quiero entrar en este detalle porque aquí podemos entrar en un ámbito sumamente profundo e interesante. Quiero comenzar en esta ocasión con las experiencias de Walter Russell. Walter Russell, bueno, obviamente no fue un gran científico, no fue tampoco un gran filósofo, pero sí era un erudito en una serie de informaciones y conocimientos que estuvo esbozando en una idea que él tenía, ¿no? Él tenía, ¿no?, la idea esta de que todo es uno en el universo, ¿no?, que somos uno, el universo es uno. Una idea que obviamente no es propia de él, una idea que surge inclusive en el Om, en el mantra y en la filosofía védica en India, o en el Hum, que practican, o la creencia obviamente tibetana de que el universo es un íntegro, ¿no? O inclusive en el budismo con el nirvana. Cualquiera de estas filosofías milenarias pues obviamente postulan esta visión. Incluso lo hemos hablado anteriormente y lo vuelvo a traer nuevamente acá a ustedes. La situación que podemos tener cuando tratamos de interpretar lo que los antiguos rishis, que son los sabios de la India, querían decir con el maya, ¿no? Nada que ver con los mayas allá en Centroamérica, Mesoamérica, la civilización, con el maya.
El maya es la energía ilusoria, la energía que está el karma, la energía que está en las acciones, la energía que usted aquí habita, lo que sería el equivalente en la actualidad, comprendiéndolo en nuestros sentidos y el conocimiento que tenemos, por lo menos teórico de tiempo y espacio, lo que diríamos la Matrix, ¿no? Ese universo holográfico, ese universo de simulación donde los antiguos hindúes dentro del Bhagavad Gita, Bhagavatam, Mahabharata y otros libros sagrados de la India, pues ellos describen toda esa energía que mantiene la materia unida y que la deidad que mantenía esa materia unida para hacer esta ilusión se llamaba Vishnu, y que la energía de esa deidad que produjo todo ese universo, en lo que ellos llaman el Trimurti, era obviamente Brahma, que era la energía originaria, y que la energía que lo transmitía o que lo transformaba, ¿no?, que lo transmutaba, era Shiva. O sea, los tres en el Trimurti, tres caras de una misma realidad, es decir, la divina Trinidad elemental. Si usted puede hacer los enlaces y puede no interpolar entre culturas, tiempo y espacio, la esencia misma de la idea, está hablando de la divina Trinidad. Cosas que obviamente acá con la religión, el fanatismo, la ignorancia y las tantísimas cosas que pueden estar correlacionadas con prejuicios culturales, racistas o xenofóbicos o los que sean, pues muy difícil a veces que la gente pueda ver la concordancia que hay entre una cosa y la otra. Pero bueno, aquí estamos hablando de esa percepción de su universo del que nadie realmente tiene noción. Vivimos en ese mar, en esa marea, y como nos lleva, así percibimos o creemos, ¿no?, entender todo lo que nos rodea, o sobre todo la misma esencia humana, cómo se manifiesta en este medio físico y de tiempo en que estamos. Ahora bien, la experiencia de Walter Russell es bien interesante, porque Walter Russell tuvo lo que llamamos nosotros una transformación mental, ¿no?, un reseteo de sus neuronas. ¿Por qué? Sufrió obviamente un coma por 39 días, y en esos 39 días en que estuvo en coma, su mente fue a otro plano de existencia, ¿no? Similar a los experimentos que hizo el doctor Lilly con el famoso tanque de aislamiento, donde se aíslan todos los sentidos y se lleva a la persona a un hueco oscuro, ¿no?, de sensorial, donde no se percibe nada más que lo que pueda surgir de la mente, llenando ese vacío de percepción. No quiero nuevamente profundizar en otros ángulos o traer eso también para no confundir la situación, pero sí doy esa pequeña analogía. Lo que hay que seguir aquí es que en esa experiencia, durante esos 39 días, aparentemente su cerebro, ¿no?, sus engramas cerebrales se volvieron a reconectar de otra forma, de otra manera, obviamente recuperándose de la lesión cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, oiga bien mi amigo, la mente, como parte del efecto mente-cerebro, es plástico. No es que sea plástico, material plástico. Plástico quiere decir que tiene la plasticidad, que no es otra cosa de moldearse, poderse reformar, poderse conectarse nuevamente las neuronas. Es decir, tener obviamente diferentes sinapsis que le permitan conectar las neuronas con nuevas neuronas, con nueva información, en nuevos canales. Usted tiene por lo menos 100.000 millones de neuronas, pero tiene aún más conexiones que eso. Pueden ser hasta 5 o 6 veces más conexiones. Y estas conexiones es lo que permite que la información y toda la estructura cerebral pueda funcionar, no solamente en la percepción, como la conocemos, de los 5 sentidos básicos, tenemos muchos más sentidos, lo hemos explicado, sino lógicamente en otras frecuencias donde a lo mejor posiblemente el cerebro pueda también estar vibrando. Ahora bien, el cerebro es el órgano físico. La mente obviamente es el ámbito parafísico de ese cerebro. En ese ámbito parafísico es donde se dan los viajes cósmicos. Es donde obviamente los místicos y tantos otros dotados logran, ¿no?, esa conexión cósmica. Para el escéptico, el materialista, el existencialista, esto no tiene ningún contenido porque solamente cree lo que sus 5 sentidos le da y en la observación. Es decir, si no lo veo y no lo toco, pues no existe. Lógicamente, pues tampoco ven átomos ni los tocan, pero aceptan la teoría que da la ciencia de tal cosa porque alegadamente tenemos un instrumental para poder verificar esa hipótesis, esa teoría desarrollada en un acelerador de partículas, entre tantas cosas más. Pero dicho de esa manera, obviamente hay unas cuestiones más sutiles que no entran en esa observación científica per se, es decir, que no es lo que siempre nos dicen que está o se percibe. Por ejemplo, el caso de Jacobo Greenberg. Mucha gente me pregunta siempre por Jacobo Greenberg. Bueno, no hay duda que Jacobo Greenberg estuvo estudiando esa conexión de la mente con esas dimensiones alternas de la percepción. Oiga bien, dimensiones alternas de la percepción. No estoy hablando de lugares astrales, no estoy hablando de una dimensión física alterna o paralela, no estoy hablando de eso, ni de paralelos de tiempo. Estoy hablando de que de esa secuencia de percepción dimensional, donde las causas y los efectos
pierden lo lineal, es decir, futuro, presente y pasado no son lineales, van más allá, de hecho entran más bien relacionados con la llamada teoría, por ejemplo, de las cuerdas, o más allá de las teorías de las cuerdas, con la teoría que se llama gravedad cuántica. Esta gravedad cuántica que trabaja por bucles, donde alegadamente pues el tiempo no es lineal. Porque mientras yo estoy aquí hablándole a ustedes, debemos entender que nosotros tenemos una idea, un concepto, vamos a masticar con las neuronas, es un concepto que tenemos de la cosmogonía, ¿no? Y cada concepto inclusive cambia de pueblo en pueblo, lo sabe, de cultura en cultura, de religión en religión, inclusive en las mismas escuelas de la ciencia, en la diversidad que hay, ¿no? De investigar el medio ambiente, el universo, la biología, ¿no? La física y todo lo que queramos poner ahí, mecánica, cuántica, ingeniería, etcétera, etcétera. También cambia la forma o manera de poder interpretar una serie de cosas, ¿no? Aunque hay definitivamente una secuencia numérica, aunque hay definitivamente, ¿no?, un campo de matemáticas y medidas que sí es repetitivo y que sí obviamente se necesita para poder ejercer cualquier de estas ciencias, o para que sea ingeniería, que es la ciencia, como digo yo, en acción, o es la ciencia materializada. No hay duda que hay otros conceptos que pueden rayar en ese mundo parafísico que no necesariamente se interpreta de la misma manera. O incluso puedes buscar diferentes profesionales y someterlos a cierto tipo de estímulos o a cierto tipo de experiencia y te darás cuenta que probablemente entiendan las cosas de forma diferente. ¿Por qué? Porque nadie es objetivo. Todo el mundo es que, bueno, en esa relatividad de la percepción y de la realidad de la verdad, como algunos llaman, definitivamente, todo el mundo es subjetivo, no objetivo. Por ende, todos percibimos de acuerdo a cómo está nuestra mente estructurada, no necesariamente en un patrón singular. Claro que existe la sociedad y el patrón social y los programas sociales y todo lo que usted quiera, pero en el individuo per se hay obviamente una serie de detalles, ¿no?, que hacen que el ser humano perciba las cosas de una manera diferente o que las interprete de manera diferente. Ahora bien, esto es bien importante porque se ha tratado de entender esa cosmogonía. Algunos creen que el universo es algo vivo. Hay gente que hace analogías, interpreta, por ejemplo, las conexiones entre galaxias, que según los científicos ellos asumen, aunque no lo han probado, de que las galaxias se conectan obviamente por energía oscura. Otros hablan que las galaxias se separan por la materia oscura, ¿no?, que obviamente bloquea o modifica la gravedad como la entendemos dentro de la relatividad y por ejemplo, específicamente lo que sería la astronomía o la astrofísica convencional. Todas estas cosas se discuten, ¿no? Una cosa es lo que estamos viendo y hay cosas que vemos que no encajan. Y esto se lo digo porque es la verdad. Hay cosas que no encajan con las teorías que tenemos en la actualidad del universo. Hay quienes dicen, como he dicho, hacen unas similitudes entre cómo se dan las ramificaciones del cerebro, ¿no?, todas esas sinapsis vis a vis, cómo se arman o se conectan las estrellas o inclusive las galaxias en ese universo inmenso. Otros hablan de la mente cósmica, ¿no?, de que la mente podría ser un gigantesco cerebro, algo más grande que lo que pensamos. Pero no hay en estos momentos, que hay que hablar como es, no dentro del nivel de entendimiento humano o al alcance de la ciencia en estos momentos, no hay evidencia que nos diga precisamente que el universo es algo vivo o que el universo es algo consciente. Es algo que casi se intuye, básicamente. Bueno, ¿qué pasa? Dentro de todas esas teorías donde dice que casi se intuye, el cerebro obviamente percibe, según plantea una hipótesis, y esto es importante, el cerebro obviamente percibe partículas de información que aparentemente viajan a nivel cuántico, y esas partículas de información cuántica alegadamente le da a ciertas personas la capacidad de poder percibir algunas cosas del futuro, por ejemplo, intuición, ¿no?, corazonadas que le llega a la gente, ¿no?, precognición, etcétera, cosas que me consta, pasa, porque inclusive a mí me ha pasado, como a tantísima gente más. Y no estamos hablando del déjà vu, que es algo mucho más simple y más fácil de trabajar. Estamos hablando obviamente de la precognición, saber información en tiempo y espacio y materia antes de que ésta se ejecute en nuestro plano de existencia en tiempo actual. Esto rompe los esquemas teóricos, por ende, para mucha gente dentro del campo de las ciencias frías o duras, como se dice, es muy difícil aceptar que este tipo de eventos sucedan, estos fenómenos, porque violan todas las leyes de la física conocidas. Es decir, ya los postulados que se tienen no son aplicables de acuerdo a este tipo de experiencias que son inusuales y que rompen definitivamente la curva que podríamos tener nosotros de entendimiento, comprensión de ese plano de existencia que llamamos el mundo mental, el mundo astral, el mundo esotérico, el mundo etérico, o como queramos decir,
mundo multidimensional o universo multidimensional, porque si no lo podemos medir o pesar, como nos dice obviamente la ciencia, pues no es perceptible, no es aceptable. Pero aún así, las teorías sí llegan hasta esos campos, lo sabía, ¿verdad? Hasta esa última frontera llegan muchas de estas teorías que se traen, se desarrollan tratando de explicar este tipo de fenomenologías. Y me explico una vez más, esto es bien importante. Para entender todo esto, habría que obviamente tratar de ver qué realmente es real y qué es irreal. Nuevamente, vuelvo a mencionar, nuestra percepción y el mundo es percepción, lo que vemos, lo que entendemos o lo que nos han acondicionado psicológicamente a entender o a ver. ¿Lo sabe? Bueno, he dado ejemplos obviamente antropológicos y de metantropología sobre ese aspecto de cómo pueblos y cultura hay cosas que no perciben y que no ven, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, en pueblos donde la tradición, ¿no? Y el folclore y su formación misma, ¿no? Dentro de los mitos y creencias que tienen, les permite ver cosas o identificar o por lo menos definir o explicar cosas que a usted o a mí acá en nuestra sociedad y cultura occidental no serían perceptibles o no serían significativas. Tal vez desde el sonido de un sapo, de un pájaro, desde el vuelo de un pájaro, hasta cambios mismos en el medio ambiente que ellos los asocian con información que es vital y que ya ellos están acondicionados socialmente y psicológicamente a entender este insumo que les da el medio ambiente. Nosotros no. O sea, por ejemplo, usted recuerda cuando contaban en las películas aquellas de Hollywood, que no es falso, es cierto, que los nativos americanos, ¿no? Los indios, como le llamaban en las películas, tenían ese aparente sexto sentido de poder seguir, por ejemplo, a alguien o poder conseguir la presa o que iban a cazar a distancia, desde poner el oído en tierra hasta definitivamente poder seguirle rastro a cualquiera, todo este tipo de cosas, que incluso dentro de las fuerzas especiales de Estados Unidos, lo sabía, búsquelo, se reclutó por un tiempo nativos americanos, no solamente en la Segunda Guerra Mundial para mantener el idioma, las claves, para que los japoneses no pudieran interpretar lo que estaban diciendo, sino en este caso específicamente para buscar y rastrear. Y los han utilizado y los han usado. Claro, los actuales nativos americanos más jóvenes ya han ido perdiendo parte de esa integridad porque se han ido separando con el tiempo de sus principios culturales y de su tradición. Me explico. Ya obviamente se han transculturado al mundo moderno, a todo lo que hay actualmente, al teléfono, a los juegos de video, a otro tipo de vida, y lo que sus antepasados hacían se ha ido disipando. Y esto lo he explicado anteriormente en otros segmentos de aquí de la última frontera. Y al disiparse ese conocimiento ancestral, se pierde la capacidad de poder identificar claves del medio ambiente que naturalmente, pues, tal vez su inconsciente los entiende, pero usted no lo puede transmitir al consciente. Y eso nos pasa a todos. Cada vez que nos separamos más del núcleo natural, ¿no? Del origen mismo, nos vamos haciendo cada vez pues, más superficiales, más artificiales en una sociedad que de por sí es eso, ¿no? Antinatura, artificial. Ahora bien, de nuevo, ¿cómo identificar este universo? ¿Cómo saber si estamos en una simulación o no? Es uno de los temas que ha estado, qué sé yo, en los últimos 25 años sobre la palestra, donde diferentes físicos han planteado teorías, donde diferentes filósofos también de la ciencia han planteado su visión, y ha habido aquí un intercambio de información increíble. Una cosa es que se hable del asunto y otra cosa es que se pueda probar ese asunto. No es lo mismo ni se escribe igual. Pero definitivamente el hablar que el universo es holográfico, ¿no? Que todo lo que percibimos, materia, energía, tiempo, es una proyección, tal vez una proyección que viene inclusive desde el borde mismo del universo, borde que nunca hemos visto, borde que probablemente nunca veremos con la tecnología de este siglo ni con la del próximo, pero definitivamente partiendo de esa premisa, los astrofísicos que hablan sobre esto y que plantean esa posibilidad del universo holográfico, es decir, una proyección holográfica donde está todo lo que usted ve y percibe, pues definitivamente viene precisamente de los mismos bordes del universo. Incluso, cuando hablaba hace un ratito de la gravedad cuántica, de los bucles de gravedad cuántica, había que señalar que dentro de esta teoría en particular, el tiempo no lleva la secuencia de presente, pasado y futuro, ¿no? El tiempo no es continuo, que simplemente es como si fueran píxeles en una pantalla, ¿no? Y esto lo hemos hablado anteriormente, en un video o en una pantalla, usted puede poner gran resolución y llega al final de ella, lo que va a encontrar son los píxeles. Pues bueno, lo que plantea también esta teoría es que si usted hace lo mismo y va a lo infinitesimal del mundo subatómico, va a encontrar los píxeles también, inclusive dentro de qué,
Pues dentro precisamente del quantum, ahí también lo va a encontrar, y más allá del quantum mismo. Incluso actualmente se barajean tantas cosas fantásticas que se habla de que tal vez el átomo, lo que tiene en el núcleo, donde están los neutrones, tal vez lo que tiene el núcleo es un pequeño hoyo negro controlado. Ya usted sabe, eso casi infinito, como digo yo, lo imperceptible, lo infinitesimal, que mantiene obviamente separado y a la misma vez unido el universo. ¿Por qué? Mire, los átomos de su cuerpo, del mío y de todo lo que usted le ve alrededor, las distancias que hay entre un átomo y otro átomo es casi equivalente a la distancia que hay, por dar un promedio, entre nuestro sistema solar y Alfa Centauri, en años luz. Mastique con las neuronas. La distancia que hay entre esto y aquello allá. En cada átomo nuestro, los átomos chocan. Los átomos, obviamente, las moléculas son las que impactan. Los átomos, definitivamente, tienen ese enorme vacío. O sea, nuestra materia es vacía, hueca. Claro, según va, obviamente, la percepción y según, obviamente, va la integración de todos los componentes, desde partículas subatómicas, átomos, moléculas, células, todo lo que nos compone, pues entonces tomamos esta forma estructurada, esta forma biológica. Ahora bien, este planteamiento del universo holográfico nos dice, de hecho, ha habido simposios, ha habido convenciones donde este ha sido el tema principal, inclusive la Academia de Astrofísica de diferentes universidades de Estados Unidos a nivel internacional como tal, donde el tema ha sido este precisamente. Y en un consenso general, oiga bien, en un consenso general, ellos dicen que por lo menos el 15% del universo que vemos es un holograma, no es lo que creemos ser. Claro que esto puede ser explicado por fenómenos gravitacionales, la luz, hoyos negros y otros fenómenos más, inclusive cosas que todavía ni sabemos. Por ende, estamos en un proceso de aprendizaje. La misma panspermia, ¿no?, que es la vida que se expande por el universo, me explico, ¿no?, la teoría de esporas que yo he hablado aquí anteriormente. Si el propósito, por ejemplo, digamos que dicen, no, el universo es meramente casualidad, son una serie de fenómenos que ocurrieron hace casi 14.000 millones de años, explosiones, gran Big Bang y 40 cosas. Hoy en día hay muchas otras teorías que impactan directamente el Big Bang, como el universo expansivo o el continuo. Es decir, el ciclo continuo es que el universo nace y muere, nace y muere, nace y muere. Es decir, alfa y omega del universo. Y de este, como muchos otros universos, o cómo nos integramos en algo más grande. Según el conocimiento humano aumenta, según la capacidad, obviamente, de hacer abstracciones, según podemos, obviamente, entender un poco, o por lo menos interpretar un poco, pues cada vez surgen otras posibilidades, otras ideas, otras variantes, que no es lo mismo que usted ha vivido siempre y nos han metido por ojo, nariz y boca, donde nos expanden el universo y las capacidades, no solamente de esa materia y esa energía, sino de la misma mente humana, y todo está correlacionado. Ahora bien, para ir cerrando ya, porque ya me dicen que nos queda poco tiempo, esto es importante. Yo siempre traigo estas cápsulas acá los lunes para que usted busque más allá de lo aparente, para que usted siga en el proceso, ¿no?, de ser autodidacta, que es lo importante aquí. No se case con una idea particular, ni meramente acepte lo que ya le han enseñado, porque si se ha dado cuenta, mi amigo y mi amiga, cuánto ha cambiado esto desde 1999 hasta el día de hoy, hasta el 2025. Veamos, revisemos, todo ha cambiado drásticamente, no solo la tecnología, sino ni las relaciones políticas, sino la sociedad misma, e incluso muchas de las ideas que antes eran generalizadas han ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando el paradigma. Por ende, hay definitivamente que estar continuamente revisando qué es lo que percibimos y qué es lo que sigue, ¿no?, en el próximo paso de este proceso de evolución social, sobre todo de evolución humana. Ahora bien, es importante que estemos bien conscientes, ¿no? Ese universo holográfico es como nuestro cerebro, y me explico. Según la investigación neurológica y según hemos seguido trabajando en el estudio de la mente humana, hoy en día no duda nadie que trabaje con la mente humana de que la mente es holográfica, es decir, cerebro orgánico, las neuronas, 1.000 millones de neuronas, pero su efecto mismo desde la imaginación, la visualización, etcétera, 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 es holográfica. Y como dije al principio, la secuencia esta de Fibonacci, ¿no?, de que los números van en secuencia y un patrón matemático en el universo y que todo se repite de la misma forma o manera, nuestra mente también es holográfica. Y así es que trabaja el cerebro. Incluso los niños, cuando empiezan a aprender, aprenden por imágenes, lo sabe, ¿verdad? Los niños, generalmente, digo, hay fenómenos, ¿no? Hay niños que son excepcionales, genios, y otros pues tienen condiciones de autismo que los hacen savant, etcétera, etcétera. Usted pique por ahí para abajo. Pero la realidad es que el niño, cuando usted le dice una flor, lo que le viene a la mente es una flor, no el concepto de una flor. Me explico más.
Usted le puede decir a un niño, bueno, un elefante, el niño va a pensar en el elefante con los colmillos, la trompa, el rabo, etcétera, etcétera. No va a tener el concepto de elefante. Yo usted le puedo hablar de un elefante y usted sabe lo que es el concepto y no tiene que imaginarlo. ¿Lo entendió? La mente nuestra ha madurado y ha secuenciado de tal forma en su organización o en su flujograma mental, la actividad nuestra de neuronas pues ya está a otro nivel de lo que utiliza es el concepto, no la imagen. Pero para poder entender estas cosas tenemos que regresar al concepto. Por ejemplo, los sueños son holográficos, no son conceptos elementales. O sea, todo esto está conectado. Para ir cerrando, pues simplemente no hay duda, ¿no? En mi entendimiento, cada cual opina lo que quiera, definitivamente hay unos enlaces. Y si la panspermia, que es la vida que se transporta por el universo, sea en asteroides, en nubes cósmicas, por ejemplo, de polvo galáctico, lo que sea de lo que los científicos han planteado en algún momento, si ese es realmente el final de la naturaleza, es decir, que el universo se engendre vida, que esta evolucione, se desarrolle, tome conciencia como el ser humano, sea inteligente, pues entonces estamos en algo mucho más grande y profundo de lo que hemos creído. Estamos dentro de algo inmenso. Algunos le llaman Dios, otros le llaman la conciencia cósmica, otros le llaman el creador. No importa el nombre es lo de menos. Y la creencia tampoco. Simplemente estamos bajo el control y el efecto de una fuerza que no entendemos, de un poder, obviamente, con las capacidades que tiene el universo. Y si el universo fuera caótico, como muchos parten desde la premisa y la teoría de que todo es caótico, definitivamente no funcionaría nada. En este universo todas las cosas tienen un uso, desde el hoyo negro, obviamente los planetas, los asteroides, los cometas. Pregúntele usted a la luna nuestra que está a la distancia exacta necesaria para mantener que el ángulo obviamente que tiene de declive nuestro por ejemplo, nuestros polos, ¿no? Para que podamos estar en un ángulo perfecto, ahí se me fue la palabra, pero bueno, para que podamos estar obviamente así, que podamos tener esa posición donde estamos y no esté la Tierra derecha, porque estar derecha pues sería un caos en la Tierra. Al tener la inclinidad, el eje, por fin me vino la palabra a la cabeza, pues nos permite tener estaciones del año y que obviamente en la órbita esa que hacemos a la Tierra, mientras el Sol también gira, nosotros giramos los demás planetas y viajamos por todo el universo, ahí se dan las 4 estaciones del año entre tantísimas cosas más, y la Luna pues permite la marea que se mantenga donde esté, que la atmósfera de la Tierra se mantenga donde esté. La Luna es maestra en todo esto y eso se lo puede explicar cualquier astrónomo, cualquier maestro inclusive de ciencias elementales. La Luna es maestra, es una llave para mantener el orden establecido en la naturaleza de nuestro planeta. Por eso es que muchas formas de vida se guían por la Luna, desde el fitoplancton, obviamente, crecimiento de plantas, reproducción, las mareas altas y bajas, entre tantas otras cosas interesantes por demás. Eso es el universo. El universo es más allá de lo que los seres humanos conocemos. Nosotros estamos meramente en una esquinita de este sistema solar, ¿no? Conocemos una fracción de la micro nanofracción de la información que hay y es demasiado grande. Nuestro conocimiento de la ciencia acumulado es una gota, mientras estamos en un universo que es un océano prácticamente insondiable. Ahí estamos nosotros. Claro, hay gente que se cree que ya lo sabe todo, que todo está escrito aquí, que es tan sencillo como, qué sé yo, 1 más 1 es 2 y si le restas 1 queda 1. No. Vamos más allá. Y obviamente entre el 1 y el 2, no solamente hay 1 o 2, no, hay fracciones, hay un sinnúmero de operaciones matemáticas que se pueden hacer, lo sabe. Pues así es el infinito, desde lo infinitesimal hasta lo macrocósmico. Desde obviamente Einstein hasta la mecánica cuántica, hasta llegar a Hermes Trismegisto con el universo mental y actualmente esta particularidad de hablar obviamente de los hologramas, donde tiempo y espacio pierden sentido y donde obviamente nuestra conciencia interior, más allá de inclusive del subconsciente o el inconsciente, se conecta. Gracias mis amigos, esta es La Última Frontera. Nos veremos el miércoles Pensando en Voz Alta con los asuntos internacionales. Este como siempre es un segmento donde abro otros temas, abro otro tipo de discusión. Los incito también para que busquen más sobre esto y vean más allá lo aparente, no se conformen con lo de siempre. El que es conformista no cambia, por ende no está al ritmo del universo, porque el universo es equilibrio, balance y sobre todo transmutación, cambio continuo. Nos vemos mis amigos. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, atento que se fue la electricidad por aquello de...